Gracias, profe. Bueno, muy buenos días para todos. Nuevamente vamos a hacer una breve introducción de lo que ya habíamos comentado aquí para el tema de la grabación. Hoy vamos a comenzar a hablar de lo que se tiene que realizar para el segundo momento del proyecto de inversión, el segundo análisis en el proceso de esa elaboración progresiva, que está relacionado con complementar el caso de negocio o el business plan. Para este segundo momento, ustedes tienen que hacer una presentación ante sus compañeros en donde van a desarrollar estos 7 puntos que tienen acá. Un resumen ejecutivo, un análisis y entorno del mercado, un análisis de riesgos, un análisis de estrategias y planes, una introducción al análisis financiero, unas conclusiones y unos anexos. La exposición debe durar máximo 15 minutos, pero tampoco es bueno que les sobre mucho tiempo. Si pican en la imagen que ven acá, tendrán un ejemplo, un resumen ejecutivo de un emprendimiento de remodelaciones. ¿A qué nos referimos con resumen ejecutivo? Que es el primer punto de la exposición. Como su nombre lo dice, es un resumen del todo el análisis que ustedes van a realizar. Pero si recuerdan la primera clase que tuvimos frente al tema de emprendimiento, en donde comenzamos a esbozar cuáles son los diferentes momentos de estructuración, de planeación del proyecto de inversión que ustedes van a analizar, recuerden que hablábamos de que para exponer una buena idea lo íbamos a hacer en 3 momentos, ¿no? O 3 veces lo mismo. Básicamente el resumen ejecutivo es eso, es una pequeña introducción a todo el desglose de información que ustedes van a hacer durante la presentación. Por lo tanto, es una diapositiva o un par de diapositivas que ustedes van a hacer de último, cuando ya tengan toda la exposición, cuando ya tengan todo el análisis hecho. Es lo último que van a preparar de la presentación y lo primero que van a exponer. En una sola diapositiva deben explicar brevemente cuál es la propuesta de valor que ustedes ya definieron en su reporte inicial de proyecto, ¿cierto? O sea, explicar la idea de negocio, los aspectos más relevantes del análisis de mercado, de riesgos, de inversiones, qué productos van a comercializar, cuáles son los costos netos, las estrategias y los planes más relevantes. Al principio, de manera de resumen. Esto no necesariamente tiene que ser exactamente lo que dice acá, ¿no? O sea, es un resumen del análisis que ustedes tienen que decir. Pero sí es importante que expongan cómo se llama su negocio y cuál es la propuesta de valor. Tienen que explicar la idea a los inversores de lo que le vas a contar. Recuerde que el ejercicio que ustedes están haciendo, todos sus compañeros que están viendo la exposición van a ser sus inversores. Segundo punto, entorno y análisis de mercado. ¿Con qué se relaciona este punto? Muchas veces cuando se hace una evaluación de ideas de negocios, de proyectos de inversión, este es de los insumos más importantes para el modelo económico. Y está relacionado con el análisis del mercado propiamente dicho. O sea, quiénes son los competidores, quiénes son los clientes, quiénes son los proveedores, hacia qué sector estoy atendiendo o están enfocados mis productos. Este es un tema que incluso es materia de carreras completas, ¿cierto? O sea,
los que estudian mercadeo prácticamente están haciendo o están estudiando para hacer un entorno y análisis de mercado, ¿cierto? Y de cómo llegar a esos clientes, qué estrategias tener frente a los competidores, etcétera. Luego, mi intención en este punto no es que ustedes lo desglosen a ese nivel de detalle, pero sí que se tomen el tiempo de analizar frente a su idea de negocios algunos aspectos importantes. Cuando decimos cuáles son mis competidores, pues es que ustedes revisen frente a los productos que va a desarrollar su negocio, en efecto, eh, pues qué competidores tienen más fuertes, qué características tienen esos competidores, o sea, qué les gustaría replicar de los competidores que tienen más fuertes, qué no les gustaría replicar. O sea, la razón por la que ustedes pueden ser mejores que sus competidores es porque no hacen igual X o Y cosa, por ejemplo. Segundo, definir quiénes son los clientes de su negocio, y esto es de los aspectos más complicados, ¿cierto? En un caso de negocio, definir el cliente, comenzar a segmentar al cliente, es de las cuestiones más complejas, más complicadas. Ya revisamos algún aspecto frente a esto, a ver si les puedo compartir y dar, digamos, una luz. Frente a quiénes son mis proveedores, habrá negocios que tengan muchos proveedores y que no dependan de un solo proveedor. Y en ese caso, pues, bastaría con listarlos. Pero habrá negocios en donde sus proveedores son muy importantes. Por lo tanto, es probable que algunos de ellos deberían aparecer ya incluso en un análisis de en el análisis de la DOFA, ¿cierto? En las debilidades o en las, digamos, amenazas que podrían presentarse frente al tema de proveedores, y es si dependo de una tuerca específica que hace un único proveedor en la China, pues eso es un riesgo alto, ¿cierto? Eso debería aparecer como una debilidad o como una amenaza potencial. Entonces, cuidado con ese tema. De manera general, también queremos definir en esta parte qué tan grande es el negocio en el que estoy incursionando. Y siempre que escribo esto, siempre que lo describo, parece que no hubieran escuchado la clase. No todos, pero hay grupos que siempre parece que no hubieran escuchado esta clase. Cuando decimos qué tan grande es el negocio, nos referimos a qué parte del mercado voy a atender yo con mi negocio. No si voy a tener un local, qué local es tan grande, qué tan grande es el local, etcétera. No, me refiero a qué volumen de negocio voy a tener y qué tan grande es ese volumen de negocio frente al mercado. También me interesa saber cuáles son las ventas estimadas de mi negocio en el año. Con estas ventas estimadas del negocio en el año, pues tengo un orden de magnitud de mi volumen de negocio. Y frente al tema de cuánto se vende en el sector, pues tengo el tamaño del mercado. Si busco el porcentaje de mis ventas frente al mercado, pues respondo a la pregunta, ¿qué tan grande es mi negocio? En otras palabras, quiero saber cuál es la cuota de mercado, cuál es mi cuota de mercado, o mejor dicho, su cuota de mercado en cada uno de sus emprendimientos. ¿Cuántos clientes tengo? ¿Qué tan grande es el volumen de compra que realizan esos clientes? Regálame un minuto y buscamos un apartado acá sobre los clientes.
Frente al segmento de mercado. Regálame un minuto y ya les comparto esto. Dice, en este módulo se definen los diferentes grupos de personas o entidades a los que se dirige su idea de negocio o su empresa. Los clientes son el centro de cualquier modelo de negocio, ya que ninguna empresa puede sobrevivir durante mucho tiempo si no tiene clientes o clientes rentables que les compren. Y es posible aumentar la satisfacción de los mismos agrupándolos en varios segmentos con necesidades, comportamientos y atributos comunes. Un modelo de negocio puede definir uno o varios segmentos de mercado, ya sean grandes o pequeños. Las empresas deben seleccionar con una decisión fundamentada los segmentos a los que se va a dirigir y al mismo tiempo los que no tendrán en cuenta. Una vez que se ha tomado esta decisión, ya se puede diseñar un modelo de negocio basado en un conocimiento de las necesidades específicas del cliente objetivo. Los grupos de clientes pertenecen a segmentos diferentes si sus necesidades requieren y justifican una oferta diferente, si son necesarios diferentes canales de distribución para llegar a ellos, si requieren un tipo de relación diferente, si su índice de rentabilidad también es diferente y si están dispuestos a pagar por diferentes aspectos de la oferta. ¿Cuáles son nuestros clientes más importantes? Entonces, acá hacen un pequeño resumen y les estoy leyendo del libro de generación de modelos de negocios, ¿no? Que ya se los había comentado en alguna oportunidad. En este aspecto existen varios segmentos de mercado. A continuación se presentan algunos ejemplos, se los voy a leer muy rápidamente. El mercado en masas. Los modelos de negocio que se centran en público en general, no distinguen segmentos del mercado. Tanto la propuesta de valor como los canales de distribución y las relaciones con los clientes se centran en un grupo de clientes que tienen necesidades y problemas similares. Este tipo de modelo de negocio es bastante habitual en el sector de la electrónica de gran consumo. El nicho de mercado. Los modelos de negocios orientados a nichos de mercado atienden a segmentos específicos y especializados. Las propuestas de valor, los canales de distribución y las relaciones con los clientes se adaptan a los requisitos específicos de una fracción del mercado. Estos modelos de negocio son frecuentes en las relaciones de proveedor-cliente. Es el caso, por ejemplo, de muchos fabricantes de piezas de vehículos que dependen en gran medida de los principales fabricantes de automóviles, por ejemplo. Un mercado segmentado. Algunos modelos de negocios distinguen varios segmentos de mercado con necesidades y problemas ligeramente diferentes. El departamento comercial de un banco, por ejemplo, puede realizar distinciones entre un gran grupo de clientes cuyos activos alcanzan un valor X y un grupo más pequeño de clientes con un patrimonio neto superior a otro valor. Ambos segmentos tienen necesidades y problemas similares, aunque fluctúan. Esta situación tiene implicaciones para los demás módulos del modelo del negocio, como la propuesta de valor, los canales de distribución, las relaciones con los clientes y las fuentes de ingresos.
Este es también el caso de otra empresa especializada en soluciones externas de fabricación y micromecánica que atienden a tres segmentos del mercado diferentes: la industria relojera, la industria médica y el sector de la automoción, a los cuales ofrece propuestas de valor diferente. Mercado diversificado. Una empresa que tenga un modelo de negocio diversificado atiende dos segmentos del mercado que no están relacionados y presentan necesidades y problemas muy diferentes. Por ejemplo, el caso de Amazon, que en el 2006 decidió diversificar el comercio al por menor con la oferta de servicios de computación en la nube, como espacio de almacenamiento en línea y el uso de servidor a petición. Si Amazon.com empezó a prestar servicios a un segmento de mercado totalmente diferente, con una propuesta de valor totalmente distinta. El fundamento estratégico de esta diversificación se encuentra en la potente infraestructura informática que tiene Amazon, que hace posible su uso compartido para las operaciones de venta al por mayor y también el nuevo servicio que tiene aparte de computación en la nube. Plataformas multilaterales o mercados multilaterales. Algunas empresas se dirigen a dos o más segmentos del mercado independientes. Una empresa de tarjetas de crédito, por ejemplo, necesita una gran base de clientes y una gran base de comercios que acepten sus tarjetas. Del mismo modo, una empresa que ofrezca un periódico gratuito necesita un gran número de lectores para atraer un gran número de anunciantes, a los que necesita para financiar la producción y distribución del diario. Ambas partes son necesarias para que el modelo de negocio funcione. Espero que eso les dé una mediana luz a lo que referimos con quiénes son mis clientes y cómo estoy intentando atender o segmentar a esos clientes. El siguiente punto que ustedes van a tomar, que van a realizar, es el análisis de riesgos. Para el análisis de riesgos, tomamos como insumo la matriz DOFA o FODA que ya realizaron en el reporte inicial del proyecto. Es importante que todos entiendan qué es un riesgo, que lo definimos como la probabilidad que se materialice un peligro. Esto puede ser un peligro y este puede ser nuestro riesgo, ¿cierto? Peligro, la cáscara de banano en el suelo; riesgo, que la pise y me caiga, ¿no? Muy caricaturesco el ejemplo, pero la idea es que ustedes entiendan, pues, a qué me refiero con riesgo. Por lo tanto, se suelen utilizar matrices de calor que evalúen cuáles son las consecuencias que tendría el hecho de que se materialice ese peligro frente a cuáles son las probabilidades de ocurrencia. Los riesgos pueden ser buenos o malos, eso también es importante que ustedes lo tengan claro. ¿Cuáles son los riesgos buenos? Pues lo que ya identifiqué como oportunidades en mi matriz DOFA. ¿Cuáles son los riesgos malos? Pues los que ya identifiqué como amenazas. ¿Qué debo valorar? Pues la probabilidad de que ocurran las oportunidades y qué consecuencias tengo, o la probabilidad que ocurran mis amenazas y qué consecuencias tengo. Entonces, si ustedes en este punto del análisis de su negocio listan, porque lo primero sería comenzar a pensar en qué riesgos tiene su negocio. Independientemente de la DOFA, comiencen a pensar qué riesgos tienen en el negocio que ustedes ya están estructurando. Una vez tengan su listado de riesgos, revisen si ya los tienen incorporados en la DOFA.
implícitamente en las oportunidades o en las amenazas. Si no los tienen incorporados en la DOFA, incorpórenlos. O sea, si son riesgos positivos, si son oportunidades, revisen qué fortaleza puede causar o puede potencializar esa oportunidad y vuelvan y hagan una retroalimentación del ejercicio de la DOFA. Recuerden que como todo proyecto, este que ustedes están haciendo en clase tiene una elaboración progresiva. Por eso no les pido un único instrumento de evaluación, sino que lo vamos a ir haciendo de manera gradual, pero la nota también va asociada a cómo se va dando ese proceso de estructuración progresiva. Si ustedes van haciendo la retroalimentación de ejercicios anteriores, de los instrumentos anteriores. Y acá suelen aparecer muchas amenazas, muchas fortalezas, oportunidades y demás que se deben retroalimentar en ese primer ejercicio que ya hicieron. Para la presentación no me tienen que volver a presentar la DOFA. Si cambio la DOFA no me la tienen que volver a presentar. Pero en su entrega final sí va a quedar plasmada cuál es la DOFA definitiva que tienen en el modelo de negocio que analizaron. Entonces es importante que lo hagan, que lo vayan retroalimentando y que lo vayan plasmando en el documento que es. Una vez tengo listado todos mis riesgos, voy a comenzar a valorarlos. Entonces, puedo utilizar la matriz de calor que ustedes están viendo acá en la diapositiva, o pueden ustedes crear su propia matriz de calor, o pueden descargar, realizar otras matrices de calor que ustedes quieran. Pero lo importante es que ustedes entiendan bien el instrumento y a la hora de exponerlo, lo expongan bien. O sea, qué fue lo que analizaron, qué consecuencias están teniendo en cuenta, etc. Entonces, por decir algo, tienen un riesgo en su negocio y es que los roben. Estoy buscando el que podría ser el riesgo más general. ¿Sí creen que puedan tener ese riesgo en su negocio o no? ¿Siguen conmigo? Porque veo que todos apagaron las cámaras. Sí, profe. Sí, profe. Pues es que a mí ahorita se me cayó el internet. Bueno, por favor, prendan sus cámaras. Profe, la pregunta fue que si un asalto o pues que nos roben es un riesgo para todos, que no alcanzo a Que sí escuchar puede la ser un pregunta riesgo para su completa. negocio, para cada uno de sus negocios. Yo creo que sí, ¿no? Todos estamos expuestos a la delincuencia, hay mercado para todo. Ok. Dayana, ya que me contestaste, ¿qué probabilidad dentro del negocio que ustedes están analizando hay de que los roben? Raro, improbable, posible, probable, casi seguro. Pues, profe, en nuestro caso sería pues raro porque al igual nuestro negocio va a ser más de tiendas online, no virtuales, no Eh, presenciales. No te O entendí la sea, es como respuesta. ventas ¿Ya en qué? línea. ¿Aló? ¿Me escucha, profe? Sí, pero no te entendí cuando me dijiste qué probabilidad tenía. La primera, ¿Raro? sí. ¿Por qué? Porque nuestras, digamos, el negocio está ¿De, planteado para que las ventas se hagan es por páginas web o redes sociales. de qué es O el sea, no negocio? vamos a tener como tal una tienda física de ¿De qué es el manillas. negocio? De manillas. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí. Ok. Y ustedes no tienen productos terminados.
Profe, ¿me puede volver a...? Es que no le estoy escuchando bien. Por más que ustedes tengan ventas online, tendrán que tener alguna bodega donde guarden las manillas, ¿cierto? Ah, sí, por eso digo que pues sería muy raro, porque, o sea, no es como que es imposible, pero sí. Ok, es raro. ¿Qué consecuencia tendría si los llegan a robar? ¿Tienen alguna maquinaria especial para hacer esas manillas? Pues, profe, la idea es como industrializar después, pero al inicio se va a empezar esto manual, porque son personalizables. O sea que ustedes tendrían una consecuencia menor o insignificante probablemente, ¿cierto? Para efectos de su negocio. Sí, señor. Ok. Es decir, la valoración de ese riesgo sería baja. ¿Quién tiene algún emprendimiento relacionado con alimentos? Nosotros. Saret, ¿de qué trata su emprendimiento? Es la comercialización de diferentes yogures. O sea, diferentes tipos de yogures, dependiendo del gusto de las personas. Ok. ¿Qué pasa, Saret, si tuvieran un riesgo de que caiga algo en esos yogures? O sea, El algo, ustedes se lo imaginan. ¿Es probable? sí, es muy probable. Yo creería que es probable ¿Qué o que tan sí. probable? Yo pensaría que, según lo que está ahí, puede ser probable. Probable. Sí, ¿Qué o sí. consecuencia tendría que cayera algo en un yogur? Podría ser mayor o catastrófica. Mayor o catastrófico. Sí, señor. Entonces, fíjense lo que acabamos de hacer. Valoramos dos riesgos, ¿cierto? Uno, que quedó en la zona fría, por decirlo así, de la matriz, con una valoración baja o moderada, y otro que quedó en la zona caliente. Ustedes van a listar todos los riesgos que se les ocurra, pues que se les ocurra que sean coherentes, ¿no? No vamos a comenzar ahora un tsunami, no tenemos ni siquiera el mar cerca en Bucaramanga, pero vamos a analizar el riesgo de tsunami. No, es obviamente los riesgos más intrínsecos al negocio, pero lo vamos a valorar, ¿no? En este momento, hace 2 años, ninguna empresa pudo haber valorado las consecuencias que tendría el riesgo de una pandemia, ¿cierto? Vamos, está diciendo mentiras el que tuvo en cuenta en sus matrices de riesgos la probabilidad de que ocurriera una pandemia a nivel mundial, ¿cierto? Hoy que la estamos viviendo, pues es un riesgo latente y podríamos evaluarlo si lo quieren evaluar, ¿cierto? Hace 2 años les hubiera dicho, no, pues qué locura eso. ¿Por qué se ponen a ese nivel de detalle, no? Pero puede ocurrir. Fíjense qué está pasando, ¿sí? El hecho es que tienen que listar todos los posibles riesgos que ustedes tengan. Comiencen por revisar la DOFA. Todo lo que está en la sección de amenazas y de oportunidades son riesgos, buenos y malos, pero pueden salir otros riesgos. Si salen otros riesgos, tienen que irse a la DOFA y contemplar la DOFA, ¿no? Complementar la DOFA. Pero una vez tienen listados todos los riesgos, los van a valorar. Ahora bien, los que queden valorados en la zona caliente son los que voy a tener en cuenta, son los que voy a atender de alguna forma. ¿Es esto claro? Entonces, para el día de la exposición, ustedes se tienen que centrar en los riesgos. Pueden decir, mire, valoramos 50 riesgos y están aquí listados, bla, bla, bla. Pero de estos riesgos, los que salieron en la zona caliente o los que tienen mayor incidencia son estos.
Y en función de esos que tienen una mayor incidencia es que van a ser el cuarto punto, que son las estrategias y los planes. Las estrategias y los planes buscan potencializar mis riesgos positivos, es decir, que ocurran mis oportunidades, y buscan mitigar mis riesgos negativos, disminuir las amenazas. Para generar estrategias y planes tenemos diferentes metodologías. La que ustedes están viendo acá es una metodología del PMI, que es el Project Management Institute, para el tema de gestión de proyectos, en donde dice, para mis riesgos negativos, yo tengo 4 formas de atenderlos, como puede ser aceptar, no hacer absolutamente nada. Yo sé que tengo una probabilidad de robo, ya está, la asumo, la acepto. Si me roban, pues qué lástima. Si no me roban, pues magnífico, eso es aceptarse. Mitigar la probabilidad de ocurrencia de impacto. Entonces, una forma de mitigar podría ser colocar unas cámaras, ¿cierto? O contratar una empresa de seguridad. Transferir el riesgo, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser transferir el riesgo? ¿Sería como algún tipo de seguro o algo así? Claro, lo primero que se le viene a uno a la mente cuando utilizamos digamos, la alternativa de transferir es un seguro contra robo, ¿cierto? Si me roban, pues ya está, voy al seguro y cobro mi seguro. ¿Sí? Estoy transfiriéndole el riesgo a un tercero. Y evitar, pues sería tratar de eliminar completamente la amenaza. Frente al tema robos, pues no sé qué podría ser evitar propiamente, ¿cierto? Con el tema de la alimentación y el ejercicio que ya hicimos, aceptar, pues ya está, yo sigo trabajando igual, si le cae algo al yogur, pues le cae, si no le cae, pues magnífico. Mitigar, pues tener unos protocolos, no solo de bioseguridad, sino todos los protocolos que existen de manipulación de alimentos, que las personas se laven bien las manos, que las personas dejen en un casillero, los que van a manipular alimentos dejen en un casillero todos sus objetos que se puedan caer, que los uniformes sean lo más limpios posibles para que no se vaya a desprender por ahí un botón o cualquier otra cosa que se le pueda caer, que se protejan la cabeza, ¿cierto? Para evitar que caiga cabello en los alimentos, y pues todos los demás protocolos que a ustedes se les ocurran. Eso puede ser mitigar, ¿cierto? Transferir y evitar, ustedes ya revisan las alternativas. Si los riesgos son positivos, yo puedo aceptarlos, no hacer nada, simplemente si llegó la oportunidad, excelente, si no, pues no pasa nada. Puedo compartirlos, ¿cierto? Mediante la asignación de una responsabilidad a un tercero que puede aumentar la probabilidad de capturar la oportunidad. Puedo mejorarlo, mejorar el riesgo aumentando la probabilidad de su impacto. Y puedo aprovecharlo, aprovechar la oportunidad y asegurarse de que su valor se realice. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen una venta de hamburguesas, ¿cómo podrían? O hay muchos negocios en donde el compartir podría ser, por ejemplo, ustedes no dedicarse directamente a la distribución de sus productos, sino dejar a las empresas más especializadas en temas de transporte ese aspecto de la distribución, y de esa manera pues tener, digamos, más probabilidades de atender mayor población. Porque muchas veces ocurre, por ejemplo, que en sus modelos de negocio dicen, yo voy a tener un domiciliario propio. Y eso puede ser bueno para un negocio, pero puede que no lo sea para otro. ¿Sí? Ustedes tienen que revisar.
¿Por qué puede ser bueno para un negocio? ¿No? Porque es que mi negocio es hacer ponqués súper especiales y el transporte es un punto crítico porque si la persona que lo manipula no lo sabe llevar, pues se puede dañar, etc. Ahora, válido. Como alguien puede decir, no, yo contrato una empresa especializada para todo el tema de los domicilios, o me voy con Rappi, o lo que sea, porque me da igual y lo que me interesa es tener mayor volumen de negocio. Un solo domiciliario puede atender en una hora 4 o 5 domicilios, tener X o una empresa que me apoye en esto, pues me va a permitir tener mucho más. Depende de mi volumen de negocio, por ejemplo. Y esa podría ser una estrategia de compartir. ¿Cuáles riesgos van a valorar? ¿Cuáles riesgos van a hacerle estrategias y planes? Únicamente los que cayeron en la zona roja de la valoración de riesgos. Finalmente, pasamos al análisis financiero de las ideas de negocios. Es decir, comenzamos a ponerle números a los supuestos. Para esto, por favor, descarguen en Moodle, acá en la pestaña donde dice proyecto, después se van a la pestaña que dice exposición o caso de negocio, a la subpestaña, y van a descargar las plantillas de análisis financiero. ¿Qué tiene esas plantillas de análisis financiero? ¿Cómo lo vamos a atender? A ver, me voy a devolver acá. ¿Qué tenemos que ir, qué tienen que ir diligenciando ustedes para su exposición y para tener, digamos, los valores? En la hoja de datos de entrada, pues colocar sus nombres, los que componen el grupo, sus códigos, de qué curso son, ustedes son el O1, qué grupo, si son el A, el B, el C, ustedes ya lo saben por Moodle, cómo se llama su emprendimiento y cuál es la propuesta de valor. En la descripción del negocio pueden colocar la propuesta de valor. Datos de entrada, inflación proyectada la van a dejar quieta, el IVA lo van a dejar quieto, el impuesto de renta por ahora lo van a dejar quieto. ¿Cuántos días a la semana trabajan en su negocio? ¿En qué horarios trabajan? Es decir, ¿cuántas horas al día trabajan? Eso sí lo definen ustedes. Año de constitución, pues este año. ¿Cuál es el salario mínimo? ¿Cuál es el subsidio de transporte? Ahí ya están cargados los datos, no tendrían que hacerle nada. Porcentaje, ¿qué porcentaje de inversión es capital propio? Es decir, ¿cuánto es el equity? ¿Cuál es la decisión de financiar? ¿Cuál es la estructura de capital? Entonces, esto es algo importante porque en el ejercicio académico, el capital propio o el patrimonio invertido en el negocio o proyecto de inversión puede ser de máximo el 40%. Es decir, ustedes no pueden superar este 40%, pero sí lo pueden disminuir. Pueden decir, de capital propio vamos a colocar un 10% y el resto va a ser deuda. ¿Por qué digo en lo académico? Porque en la realidad, entre más alto sea el capital propio, pues menos es la carga financiera que voy a tener, la carga de servicios de deuda que voy a tener. Y por tanto, va a ser un poco más sencillo, entre comillas, viabilizar el negocio. Aquí vamos a asumir que ustedes se van a tener que endeudar mínimo en un 60%. ¿Sí? ¿Cuántos días hay en el año? 360. Este es un dato ahí como para
tratar de normalizar los demás datos de aquí en adelante. Después van a comenzar. ¿Puedo repetir? Es que no escuché lo último. ¿Qué no me escuchaste? Perdón. Pues inmediatamente después que se había mencionado que pues entre más se tuviera el porcentaje del capital, ya después de ahí no escuché nada. Qué pena. ¿A todos les pasó igual? ¿O fue solo a Silvia? No, profe, se estaba escuchando bien. Bueno, no importa, Silvia. Les comentaba que en la realidad, entre más dinero aporte como patrimonio, es decir, entre menos dinero requiera de deuda, pues va a ser un poco más sencillo viabilizar el proyecto, porque la deuda pues suele exigirme conseguir unos valores de rentabilidad más altos, ¿cierto? Recuerden que el negocio se mide en función de la rentabilidad marginal, no de cuánta rentabilidad tiene el negocio, sino de la rentabilidad marginal. Y cuando hablamos de rentabilidad marginal, me estoy refiriendo a frente cuál es la estructura de capital que tiene el negocio y si yo logro asumir esa estructura de capital. Ya, digamos, vamos a ir aclarando un poco más el tema o recordando un poco más el tema. O ya que ustedes están estudiando para su primer parcial, pues esto que estoy diciendo es lo que vimos cuando hablábamos de costo de oportunidad, de la tasa mínima atractiva de rentabilidad y cómo calcularla, ¿cierto? ¿Qué debo entonces hacer? Debo revisar qué productos vende mi negocio, a qué costo neto tiene cada uno de esos productos, cómo vendo cada uno de mis productos, qué inversiones tengo en mi negocio, qué costos fijos tiene mi negocio, calcular el costo de oportunidad. Nosotros hicimos un ejercicio, ¿cierto? En donde había deuda, en donde había 4 socios. Es lo mismo lo que tengo que hacer acá, calcular ese costo de oportunidad. Si no lo recuerdan, por favor, vayan al video de la clase de conceptos básicos y ahí encuentran el ejercicio. Y van a hacer una simulación de crédito. Por ahora, hoy no vamos a hablar de la simulación de crédito. Revisemos las plantillas que les van a ayudar a generar todos esos datos que están en la diapositiva. Entonces, en la hoja constitución, ustedes deberían comenzar a averiguar en qué gastos incurre una empresa o en qué gastos incurre un emprendedor cuando quiere constituir su empresa, cuando quiere formalizarla ante una cámara de comercio. Es decir, cuando yo quiero registrar la empresa, en qué gastos incurre. Aquí he ido dejando en las plantillas. Yo creo que estas plantillas, bueno, ya ustedes las descargaron, ¿no? Ha ido quedando pues una relación de lo que compañeros en semestres pasado han colocado. Les sirve de orientación. En ventas y costos van a relacionar los productos que tiene su negocio. Si ustedes se fijan, las plantillas están con un ejemplo de una empresa de empanadas. Entonces, los productos de este negocio son empanadas de carne, de pollo, mixta, hawaiana, etc. Después van a relacionar el valor unitario de cada producto. Pero antes de colocar el valor unitario, es importante que coloquen los costos del producto. Y aquí es donde se vuelve un poquito larga esta entrega, pero es muy importante que la hagan juiciosamente.
Para cada uno de los productos que tenga su negocio, que mínimo deben ser 10, mínimo deben ser 10 productos, al menos 10. Ustedes van a hacer un análisis de precios unitarios. Van a revisar cuánto vale su producto. Entonces, manilla tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, tipo E, todas las manillas que quieran. Van a revisar en el APU de la manilla tipo A, ¿qué equipos necesito para hacerlas? Si los equipos que necesitan ya están contemplados dentro de las inversiones, pues no los voy a colocar en el APU, ya vamos a revisar eso. ¿Qué materiales? Entonces, que el tipo A tiene 3 tipos de hilo, entonces el hilo 1, el hilo 2 y el hilo 3, qué sé yo. ¿Qué cantidad se gasta para cada manilla de ese hilo? ¿Cuánto vale el hilo? ¿Cuánto es el precio unitario entonces de la manilla? ¿Necesito pagar transporte para conseguir esos insumos o no? ¿Cuánto vale? Mano de obra, si no la contemplo acá en la hoja de recursos humanos, la tengo que contemplar en el APU. ¿Cuánto vale la mano de obra? Y al final me va a dar un valor unitario. En este caso, tenemos un ejemplo para una empanada de carne. Fíjense que yo aquí voy a hacer el análisis de precios unitarios en función de 20 empanadas. Y al final, para sacar el valor de una empanada, pues la voy a dividir en 20. Todo dividido en 20, ¿cierto? Porque es más fácil decir, para 20 empanadas necesito 400 gramos de harina, necesito una cucharada de especias, necesito una cucharada de aceite vegetal, necesito 0.7 libras de carne molida, etc. Entonces hay veces en que necesito pensar en el volumen, o sea, para hacer 100 manillas necesito, qué sé yo, tantos hilos. Y después divido entre el número de manillas para sacar el valor de una sola. Materiales. Transporte, en este caso, entonces puede decir, para cada 100 empanadas yo tengo que ir a comprar los insumos y esos insumos de las 100 empanadas acá me quedó mal, ¿cierto? Porque yo puedo decir, la cantidad es 1, voy a gastarme 2 taxis, o podría haber dicho, voy a gastar un taxi, de ida me voy a pie y de venida con los insumos me vengo en un taxi. Y eso pues varió el precio de mi empanada, ¿cierto? Entonces tengo los insumos, tengo los transportes. Cada 100 empanadas voy a comprar insumos, o sea, voy a comprar harina, voy a comprar especias, aceite, carne, papa, cebolla, etc. Voy hasta la plaza, donde sea que vaya, que encuentre mi proveedor, compro los insumos, regreso, ¿cierto? No contemplo mano de obra acá, porque la tengo en mis recursos humanos, en mi hoja de recursos humanos, pero podría ser el caso en donde yo no contrate en nómina a las personas que hagan las empanadas, sino que externalice esta parte del negocio, que sería una estrategia a compartir, de la que ya analizaron ustedes en sus estrategias y planes. Y entonces más bien contemplar aquí cuánto vale el jornal de esa persona, cuánto se le debe colocar por prestaciones y qué rendimiento tiene. Entonces, jornal es un día, podría decir que esa persona hace 100 empanadas en un día. Ese podría ser su rendimiento y calcular el valor unitario. Costos indirectos de administración, imprevistos, utilidades.
no vamos a colocar costos indirectos, no lo vamos a tener presente. Y ahí tendría yo mi valor unitario del producto 1. Este valor unitario es lo que voy a colocar en mi hoja, ventas y costos. La voy a asociar, ¿cierto? Fíjense que aquí estoy asociando este producto al valor del APU. Luego tengo que tener tantas hojas de APU como productos tenga mi negocio. ¿Sí me entendieron eso que acabo de decir? Debo tener tantos APUs como productos tenga mi negocio. Una vez tenga los costos de producción, perdón, voy a bajar. Una vez tenga los costos de producción, pues tengo que colocar el valor de venta de mis productos. Entonces, si el costo de la empanada me sale en 2.500, no la puedo pretender vender en 2.000, ¿cierto? Si el costo de producción de mis empanadas es de 1.100, pues el valor de 2.000 puede ser coherente, ¿cierto? ¿En qué va el valor de venta? O sea, ¿cómo debo colocar el valor de venta? Pues de forma, un valor similar o ligeramente inferior a los valores del mercado. 2.000 pesos cuesta una empanada. Sí, cierto. Podría encontrar empanadas en ese valor. Digamos, ese es el precio de mercado. ¿Me sirve? Sí. Si mi costo unitario hubiera sido superior a los 2.000 pesos, muy probablemente estoy calculando mal el costo de mi producto, ¿cierto? Entonces tendría que entrar a revisar si algo me quedó mal estimado o si estoy de pronto, por mejorar mucho la calidad, estoy encareciendo tanto el producto que de pronto no lo haga atractivo y ya de una vez tengo que comenzar a revisar. Con esta hoja de ventas y costos y con todas las hojas de APUs voy a responder a las dos primeras preguntas que tengo acá, que es qué costo neto tiene cada uno de mis productos y a cómo vendo cada uno de mis productos. Fíjense que en la hoja, las plantillas, sobre la columna J va saliendo un resumen. Entonces, total de costos de producción, lo tengo acá. Total de ventas anuales, lo que tengo acá. Valor promedio de los productos y total de cantidades anuales vendidas. También me va a decir cuánto vendo diariamente, cuántos productos vendo en el día y cuántos productos vendo por hora, en función de los datos de entrada que ustedes dijeron acá que iban a trabajar tantas horas, pues ahí también le va calculando. ¿Con qué objetos van sacando estos indicadores? Para ver si las estimaciones que ustedes están haciendo pues ya son medianamente coherentes, si pueden ser reales. Entonces, por favor, ténganlas presentes. Lo siguiente que ustedes van a analizar es qué inversiones tiene el negocio. Entonces, en la plantilla se van a ir a la hoja de inversiones y van a comenzar a listar todo lo que ustedes necesitan comprar para la puesta en marcha de su negocio. En este caso, estamos diciendo, yo voy a comprar una franquicia. Espérame un minuto, voy a hacerlo.
voy a comprar unos mesones de acero, una freidora industrial, un computador y caja para toda la parte administrativa. Voy a comprar incluso el local. Voy a hacer una serie de lanzamientos en redes, como una inversión, un lanzamiento inicial en redes. Voy a hacer unas remodelaciones del local, por lo tanto necesito unos diseños arquitectónicos y una remodelación. Y todo el software, digamos, de administrativo que soporte el tema. Una vez tenga listado todo esto, ¿cierto? Yo aquí podría decir, no, voy a simplemente para mis empanadas, voy a comprar unos calderos y una estufa. Y ya está, puedo arrancar mi negocio de empanadas. Depende de ustedes qué tan estructurado es o qué tan sencillo es. Pero una vez tengan sus inversiones, van a clasificarlas, si son materiales o inmateriales. Las franquicias, pues son inmateriales. Todo el tema de lanzamiento en redes y diseños arquitectónicos son inmateriales. Todo el tema de software es inmaterial. Y después van a también reclasificar qué tipo de inmaterial o inmaterial es en función de las categorías que ustedes ven acá. Eso se va a ir consolidando en las filas, en las columnas I, J y K, ¿cierto? Les va a ir subtotalizando en función. Y esto lo hacemos para facilitar el trabajo del modelo financiero, porque con base en esto, yo estoy clasificando en activos materiales o inmateriales, lo que me va a permitir más adelante hacer el balance. No nos vamos a adelantar. Entonces, como ya se han ido dando cuenta, lo que yo tengo que modificar en mi hoja plantilla son las celdas que están en azul. Fíjense que en datos de entrada, las celdas en azul, en constitución, las celdas en azul, en ventas, las celdas en azul. En el APU, las celdas en azul. Una vez tengamos la hoja de inversiones, pues hemos respondido a la siguiente pregunta, que es, ¿qué inversiones tiene mi negocio? ¿Qué costos fijos tiene mi negocio? Se compone de dos hojas en el Excel, que son esta que dice gastos fijos y esta que dice recursos humanos. En los gastos fijos tengo que pensar en todos aquellos gastos que independientemente de si yo vendo o no vendo nada en mi negocio, tengo que asumir. Por ejemplo, el arriendo y los servicios públicos. Pero podría estar acá los seguros, la papelería y todo lo demás que ustedes hayan definido en sus estrategias y planes. Fíjense que si coloco seguros es porque esto ya obedece a una estrategia de transferir, por ejemplo, el riesgo de robo, ¿cierto? Mantenimientos, equipos, marketing y publicidad, etc. Entonces, el objeto de hacer el caso de negocio, digamos, de todo el tema de estrategias y planes y análisis de riesgos, no es simplemente echar globos por echarlos, sino comenzar a cuantificar todo aquello que yo esté planeando para mi negocio. Entonces, que si me toca comprar un seguro, eso tiene un costo. Que si me toca hacerle frente a unos protocolos de bioseguridad o de manipulación de alimentos, eso tiene un costo, ¿cierto? Y tengo que irlo plasmando en cualquiera de estos aspectos, donde considere en las inversiones o en los gastos fijos, etc. ¿Dudas hasta acá? Sí, profe, una pregunta. ¿Sí? En el caso en el que se maneje un producto más fijo, más único, y no salgan los 10 productos de la empresa, Por ejemplo, pues por ejemplo nosotros estábamos sondando sobre crear un recubrimiento asfáltico de las vías a partir de un reciclaje y un proceso
de los cauchos de las llantas, ¿sí? Entonces ahí no sé como qué otros productos podríamos ofrecer o cómo cambiaríamos el recubrimiento para decir tipo 1, tipo 2, tipo 3. Ok, en esos casos específicos, miren qué otro subproducto podrían hacer con esos insumos que ustedes tienen, sería un caso. Otra forma sería en cómo venden el producto, porque ustedes pueden decir, mire, una tonelada de esto vale tanto, un metro cúbico vale tanto, ¿sí? Entonces, en función del volumen también, ¿sí? Así como la Coca-Cola es la Coca-Cola, pero en productos está la de la personal chiquitica, la de lata, la de 350 mililitros, la 2 litros, la litro y medio. Podría entenderse cada una como productos diferentes, ¿sí? Sí, profe, listo. Gracias. Puede que no salgan los 10, pero sí saldrán más de uno, ¿sí? En función de cómo lo van a vender, por volquetas, por metros cúbicos, por tonelada, por, no sé, ¿sí? Entonces, fíjense también en el mercado cómo se vende habitualmente eso y qué variación Ok. puede haber en el volumen de venta, ¿sí? Y si encuentran algún subproducto que tenga alguna utilidad, también puede ser parte del negocio. ¿Qué otras dudas tienen hasta ahora de lo que hemos hablado? Yo creo que en cuanto a lo que usted mencionó de los recursos humanos, ¿cómo pues estipulamos si lo metemos ahí en esa pestaña o lo dejamos solo en el APU? ¿Alguien tiene algún emprendimiento relacionado con profesores o con temas de consultoría? ¿Alguien o no? Bueno, ahora que pasemos a la pestaña de recursos humanos, intento responder tu pregunta, Ricardo. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Queda claro? Profe, una pregunta. Señora. Digamos, bueno, cuando estábamos hablando de los costos que iba a tener el producto, pues usted mencionaba el costo neto del producto como tal, haciendo eso de, bueno, el listado ese que usted nos mostró, y también a cómo se vendía el producto. También tendríamos que como ver cuánto valdría el producto si quisiéramos venderlo, digamos, al por mayor, por decirlo así, o sea, digamos cierta cantidad de yogurts, pues va a disminuir el precio del producto. Entonces eso también lo Serían tendríamos que dos hablar. productos diferentes. Yo puedo tener en mi hoja de ventas un yogur o, como le decía a su compañera, un yogur personal o un yogur, qué sé yo, 200 mililitros. Eso tiene un valor. Un yogur de 1 litro, eso tiene otro valor. Puede que el análisis de precios unitarios sea el mismo y lo que cambie es el volumen. En función del volumen, yo más o menos estoy cuadrando, digamos, el costo del producto, el análisis del costo del producto sea el mismo, pero el valor unitario de venta no. Va a variar, ¿cierto? Probablemente a nosotros nos vendan más caro las presentaciones más pequeñas que la más grande, ¿cierto? Y eso suele pasar en este tipo de productos. Como puedo decir, el paquete de 6 yogures de 200 mililitros. El costo unitario puede que sea el mismo, ¿cierto? El mismo de un yogur de 200 mililitros multiplicado por 6, pero el valor de venta sea diferente. ¿Sí queda claro? ¿Sabe? Sí, sí, señor, gracias. Incluso en la forma como se hacen las promociones también. Yo puedo decir, asfalto,
modificado con grano de caucho, grano reciclado de caucho, y puedo decir asfalto, modificado con grano de caucho, pero en promoción. ¿Por qué en promoción? No sé, porque es una estrategia y un plan que yo tengo, hacer promociones, ¿sí? Entonces, el costo del producto es el mismo para este y para este, porque no voy a variar la calidad, pero el valor neto, qué sé yo, puede ser 200.000 pesos el metro cúbico, y en promoción lo voy a dejar en 180.000 el metro cúbico. ¿Sí? Por decir algo. Eso aclara un poco el tema, y aclara un poco el tema de los 10 productos, que no necesariamente tienen que ser diferentes, sino pueden ser presentaciones diferentes. Sí, profe. Pasemos a la otra variante de gastos fijos, que son los recursos humanos, la nómina que tenga mi negocio. Aquí, ¿qué tengo que hacer? Como ustedes ya hicieron unos organigramas iniciales y consolidados, pues ustedes lo primero que van a hacer es recordar que colocaron en su reporte inicial de proyecto, listar cada uno de esos cargos que ustedes colocaron en los organigramas, tanto inicial como consolidado, colocar medianamente un perfil y un tipo de contrato. ¿Cuál es el sueldo básico de cada persona? Entonces, resulta que ustedes para la empresa de empanadas dijeron organigrama inicial. Solo voy a colocar un cajero, un cocinero y un contador, no más. El cajero, digamos, hace la parte administrativa del tema. Y está el cocinero, pues entonces ese es mi organigrama inicial. Lo voy a clasificar como inicial esas 3 personas. El contador no lo necesito durante todo, que esté sentado todo el tiempo, ¿cierto? Lo necesito es para un producto, para que él me haga los libros, lleve los libros contables o me haga la declaración de renta cada año. Entonces, lo voy a contratar por prestación de servicios, en este caso. Porque él me va a prestar un servicio, un producto, un servicio específico. Puedo colocarle un valor a ese servicio, el que sea, y cuántas veces en el año lo necesito, que sería pues el número de contadores también, ¿cierto? Para todos los demás, tengo diferentes tipos de contratos laborales. La prestación de servicios no es un contrato
¿Ya todos están viendo nuevamente la pantalla? Sí, señor. La duda de Jorge era que no escuchaba o que estaba hablando solo, ¿cierto? Bueno, retomando el tema después de la caída del Internet. En la hoja de recursos humanos vamos a listar todo el personal que ustedes colocaron en su reporte inicial de proyecto, en los organigramas tanto prenatal como consolidado. Van a colocarle el perfil, van a colocar el tipo de contrato. Yo les estaba diciendo que el contrato de prestación de servicios no es un contrato laboral. Los contratos laborales son el de término indefinido, término fijo, obra y labor. ¿Cómo sé si puedo contratar a alguien como prestación de servicios? Fácil. Si lo que puede hacer esa persona no requiere subordinación, es decir, no necesita a nadie que le esté dando órdenes, ni tampoco necesita cumplir un horario, lo puedo contratar como prestación de servicios. Por lo tanto, si yo necesito que el cajero esté en mi venta de empanadas de 8 a 12 y de 2 a 6, que es cuando voy a abrir el negocio, ya sé que el contrato de él tiene que ser laboral, ¿cierto? Si voy a tener otro empleado al que le tengo que decir, por ejemplo, échele más sal a la empanada porque le está quedando, qué sé yo, desabrida, pues eso ya es subordinación. Lo tengo que contratar con un contrato laboral. Perdón un momento. Regálenme un minuto, por favor, me toca atender aquí un tema. Bueno. ¿Es claro lo que les acabo de comentar? De los contratos. Sí, 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 señor. Perdón. Lo siguiente que tengo que entonces analizar es cuál es el factor multiplicador para los contratos laborales. Ese factor multiplicador, ustedes lo pueden calcular aquí en la hoja FM. No necesitan hacer tantas hojas FM como personas tengan en el contrato. No lo necesitan. Pueden irlo calculando una por una y simplemente van trasladándolo el número que les dé acá. ¿Cómo lo vamos a calcular? Entonces, por ejemplo, basémonos en este que dice cocinero. Cocinero, vamos a pagar 1.316.705 pesos. Entonces, acá donde dice salario base va a colocar 1.316.705 pesos. Ya aquí está el salario mínimo y el subsidio de transporte vigente, ¿cierto? ¿Le voy a pagar, aparte de su salario, honorarios imprevistos? Probablemente no, entonces sencillamente lo dejo en un 0%. ¿Le voy a pagar horas extras? No, porque ya dije que el horario de mi negocio está en horas laborales ordinarias, ¿cierto?
Pero si yo decido abrir los domingos y los festivos o en horas de la noche, pues tendría que comenzar a contemplar cuántas horas extras requiere en el año. Entonces, si digo que esta persona va a trabajar 52 semanas que tiene el año, todos los domingos, 8 horas al día, pues puedo contemplar acá. O 4 horas, al menos en la jornada de la mañana, 4 por 52. Tengo que pagarle 208 horas de salario de horas extras. Auxilios de transporte. Si la persona gana menos de 2 salarios mínimos, hay que darle auxilio de transporte. Eso es por ley. Y se calcula solo, por eso no, digamos, no está en azul. Localización regional. No, pues al cocinero no tengo que pagarle localización regional. Él vive en Bucaramanga, mi negocio es en Bucaramanga. Nada merita que le tenga que pagar esto adicional, ni se lo voy a pagar. Alimentación, resulta que es un cocinero y va a estar 8 horas metido en una cocina. Pretender que no coma, pues es preferible cuantificar en este caso un rubro para la alimentación de esa persona, por decir algo. ¿Es de ley? No, no es obligatorio, podría haberle dicho 0 también, ¿cierto? Pero vamos a dejarlo, eso depende de ustedes y del análisis que ustedes hagan para uno o para otro empleado. Primas, cesantías, intereses de cesantías y vacaciones se están calculando solas. ICBF, SENA y caja de compensación se están calculando solas. Salud, pensión y ARL. Todo eso es en lo que tiene que incurrir un empleador por cada empleado que tenga contratado de manera legal con un contrato laboral. Y luego viene el tema de dotación. Si las personas ganan menos de 2 salarios mínimos, tengo que darle mínimo 2 dotaciones al año, que se componen de camisas y pantalones, y al menos un par de zapatos. Si los zapatos se llegan a gastar y dañar, y el empleado me los muestra gastados y dañados, yo debería estar en obligación de cambiárselos también al año. Pero bueno, eso es para conocimiento de ustedes. Entonces, en este caso, yo estoy contemplando 2 dotaciones al año, en donde le voy a dar 3 camisas por cada entrega, digamos, y 2 pantalones, puede ser 2 jeans, qué sé yo, o 3 jeans, lo que ya tenían ahí. Al final, ¿qué hace la hoja de factor multiplicador? Dice, este es su salario, al año se va a ganar esa persona 15.800.000, pero a usted como empleador le va a tocar pagar 29.406.000 por todo lo demás que tiene que pagar. O sea, por las horas extras, por los transportes, por la alimentación, por las primas, cesantías y demás, todas las prestaciones, por todos los parafiscales, por todo el tema de seguridad social y por la dotación. Y esto dividido entre lo que se ganó la persona, le da un factor multiplicador del 1,86. Ese valor de 1,86 para el caso del cocinero lo trasladan acá. Entonces lo van a colocar 1,86. Y hacen el ejercicio para cada uno de los empleados. ¿Listo? ¿Dudas con lo que acabo de decir? Bueno. Entonces, para responderle a Ricardo, ¿cuándo no debería estar las personas en recursos humanos, sino en el APU? Cuando yo contrate a la persona única y exclusivamente para hacer el producto. Voy a colocar un ejemplo. Resulta que ustedes van a abrir una universidad virtual y ustedes les van a pagar a sus profesores solo por la hora de clase dictada, como si fueran un profesor cátedra, ¿cierto? Entonces, en el producto que sería hora dictada, digamos, el rubro que va a aparecer ahí más grande es cuánto le pagan al profesor, cuánto es su jornal, cuánto es las prestaciones. Estas prestaciones, si fuera el caso del cocinero, si yo dijera aquí, va a contratar cocinero solo por
por número de empanadas cocinadas. Cocinero. Fíjense que ya las prestaciones son de un 86% de acuerdo a lo que calculamos acá. Este 86% de más. Y podría colocar el valor de la hora del cocinero, perdón. Entonces, en el ejemplo, si fuera a montar una universidad, no voy a pagarle a mis profesores, digamos, mensualmente, sino que le voy a pagar por horas dictadas. Y entonces el profesor puede hacer lo que quiera con el resto de tiempo que no dicte. No lo tengo que tener sentado allá en la universidad virtual, por decir algo. En ese caso lo coloco acá y no lo coloco acá. Es importante que no lo coloquen doble, porque si no en el modelo financiero pues va a salirles doble. ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas? Pues supongo que no, profe, tocaría intentarlo. Por ahora no, listo. Ok. Entonces fíjense que ya hemos respondido a las preguntas de qué productos vende mi negocio, a cómo me sale cada uno de esos productos, a cómo los vendo, qué inversiones tiene, qué costos fijos tiene mi negocio. Ya ustedes saben cómo calcular el costo de oportunidad. Quedaría pendiente la simulación de crédito. Cuando comencemos a ver matemáticas financieras, hablamos de esta simulación de crédito. Por ahora, y por eso no se los muestro, no hemos definido la fecha de la exposición. O sea, sí hemos definido la fecha de exposición, de hecho. ¿Para cuándo quedó la segunda exposición? La segunda no, la primera exposición. O la exposición. Quedó para la semana del 14 al 18 de diciembre. Luego tiene exactamente un mes para hacer esto. Más o menos. Mal contado, un mes. ¿De acuerdo? Pueden comenzar a montar toda la entrega. ¿Ya? Que es una presentación y las plantillas. ¿Dudas? Lo único que queda pendiente es cómo hacer la simulación de crédito. ¿Sí? Va. Si no hay dudas, dejamos hasta acá la clase. Y nos vemos mañana. Comenzaríamos ya matemáticas financieras mañana. ¿De acuerdo? Vale, sí, señor. Sí, Sí, señor. profe. Profe, Listo, profe. hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Que esté Hasta bien. Luego, profe. Hasta luego, profe.